Hola Virgo, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora, hasta el momento, y las que vienen para nosotros, porque yo sé que hay millones de bendiciones para nosotros. Si tú lo crees, escribe amén o gracias o hecho está, lo que tú quieras en los comentarios de este video. Si tú quieres que yo ore por ti, también lo puedes hacer a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. También te quiero invitar a orar por esas personas que piden oración. Lo puedes hacer a través de un comentario o simplemente en tu corazón. Yo siempre respondo en la menor brevedad posible. Si tú requieres una lectura personalizada, lo puedes hacer, puedes agendar tu cita a través de mi WhatsApp personal. En la descripción y en el primer comentario de este video está el link para que te comuniques con mi WhatsApp personalizado. Bueno, si esta lectura no resuena contigo, por favor, déjala pasar, cariño mío. Te quiero recordar que esta lectura tiene 3 partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para tu economía. Bueno, te quiero invitar también a suscribirte al canal, a darle like a este video y activar la campanita para recibir tus notificaciones. Recuerda que de esa manera nos apoyas para seguir adelante. Y también si me quieres seguir a través de mis redes sociales de Instagram y de Facebook. En la primera descripción, en el primer comentario y en la descripción de este video está el link para que lo hagas tú directamente. Y también recordarte que te llevo siempre en mis oraciones, en mi pensamiento, en mi corazón y que te quiero infinidades. Vamos a comenzar la lectura del día de hoy para un mensaje especial, un mensaje general para ti. Te dicen que tú puedes ser tu propio caballero, que tú puedes tomar tus armas, tu intelecto, tu amor, tu arranque, tu fuerza y salir adelante tú mismo, tú misma. En este momento no esperes. Bueno, porque la verdad es que eres tú el llamado o la llamada a salvarte a ti mismo, a ti misma. Yo sé que tú lo crees y que lo vas a hacer, porque somos guerreros y guerreras. Yo también soy Virgo y yo sé que yo puedo salir adelante. Si tú quieres escribirlo en los comentarios de este video, lo puedes escribir. Yo soy fuerza, yo soy abundancia, yo soy salud, yo soy amor, yo soy prosperidad y salgo adelante. Salimos adelante, mis queridos y mis hermanos amigos de Virgo. Vamos ahora con la lectura para las personas que en este momento están en una relación y que preguntan por su pareja especial. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial. Y vamos a ver qué consejo, qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y también el consejo en sus guías espirituales. Tu persona especial es alguien que te quiere, que te ama, es un amor maduro. Yo diría que es un amor de hace algún tiempo. Es un amor que ha atravesado muchas cosas, mucho miedo, mucho temor, mucha incertidumbre, para llegar hasta donde está en este momento. Inclusive yo podría decir que en este momento tu persona especial es alguien que teme perderte, que piensa con mucha tristeza en el pasado y con muchísima ansiedad en el futuro. Tal vez ha visto cosas que no le han cuadrado o presiente cosas que no le cuadran o le han dicho o ha visto algo sucede, bueno, entre ustedes dos, que no lo deja o no la deja estar en calma. Es una persona que realmente te quiere. Tu persona especial espera que ustedes reafirmen la confianza en ustedes mismos, en la relación de ustedes, que tengan mayor optimismo con respecto al futuro de ustedes como pareja, como relación. Tu persona especial piensa que tú estás dejándote muy mal aconsejar, que estás recibiendo demasiadas voces del exterior y que no estás teniendo en cuenta lo que está sucediendo entre ustedes dos. Problemas, dificultades que hay en pareja, hay que resolverlos en pareja, a menos que exista maltrato, violencia física, emocional o espiritual. Nadie tiene el derecho de opinar en una relación, a menos que ustedes tomen la decisión de pedirlo, de solicitarlo. Pero de lo contrario, no escuches tantas voces de afuera, escucha tu corazón y escucha lo que dice tu persona especial. Si dudas de él, de ella, pregúntale a él mismo o ella misma, o busca pruebas de aquello que tú tanto tienes dudas. ¿Qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Mira, ustedes se van a cansar de cierta situación, de cierta cuestión, y van a tomar una decisión. Van a decir, bueno, estamos aquí con problemas y dificultades, pero esto a que lo solucionamos, lo solucionamos. Y es una decisión muy sabia, porque uno no puede estar en el limbo con alguien
que parece que sí, que un día parece que no, que tiene como tantas dudas, tantas incertidumbres, que como que se deja llenar la cabeza de cuentos, de historias que la verdad a la larga generalmente no resultan ciertas. Ustedes sí logran superar esto. Esta carta me lo dice, esta carta me lo refleja. Ustedes lo logran superar y lo logran superar con notas altas, con notas excelentes. Bueno, cualquier problema y dificultad que esté presentando no se va a resolver solo, no se va a resolver solo, nada. Van a tener que hablar, mirarse a los ojos y confrontarse. Con mucho amor, con mucho respeto y con mucha sabiduría, háganlo. Háganlo ya mismo. No esperen más. ¿Para qué esperar más? Cuando uno tiene un problema, una dificultad y uno siente que ya llegó el momento, que como que está ya, sí, listo, háganlo. Háganlo y salgan adelante de esta situación. Después se van a decir por qué no lo hice antes. Vamos a ver qué te dice los ángeles el día de hoy, que los sueños saben sobre el futuro. Si tienes muchas dudas acerca de lo que vas a hacer, bueno, hay algo en tu interior que ya te dice lo que debes hacer. Y si ya definitivamente, o sea, tu interior, tú no lo puedes escuchar o no te llega el mensaje, dentro de los 4 días siguientes vas a tener unos sueños. Vas a notar qué sueños son durante esos 4 días. Bueno, lápiz y papel al lado de tu cama. Apenas abres los ojos, chun, anotas. Soñé tal cosa. Al cabo de los 4 días vas a mirar esos 4 sueños, vas a buscar su significado y vas a hacer como una combinación de todos esos y ahí vas a obtener una respuesta. ¿Ya? Esto lo puedes hacer no solamente para esto, sino para cualquier duda que tú tengas. Cuando ya no hay una solución, de ninguna manera no la encuentras. Bueno, vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy. Mira, esta es la carta del renacimiento. Te están hablando acerca de ese nuevo renacer para la relación de ustedes, ya sea que se vuelvan a casar o vuelvan a hacer votos o que se casen o reafirmen su relación si es que no se casan. Bueno, viene algo maravilloso para ti, totalmente nuevo. Van a ser como así, como que se van a quitar una piel, como un peso de encima de tantas situaciones que les está pasando ahora. Viene algo bonito para ustedes, créanselo, pero luchen por esa relación. Eso no se va a arreglar solo, se arregla hablando. Bueno, te dicen las hadas que toda tormenta llega a su fin. Te lo confirman, te lo reconfirman las cartas, los ángeles, el tarot egipcio, las hadas. Todo te lo reconfirman. Esta historia de mala suerte, de mala racha con tu relación llega a su fin. Definitivamente ya. Aquí y ahora, en este momento, en este instante, en el momento que tú tomes la decisión de hacer algo, de luchar por tu relación, de seguir creciendo y de seguir avanzando. Entonces hazlo aquí y ahora, en este momento. Si lo quieres comentar en los comentarios del video, bueno, es maravilloso también. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que están solteritos y solteritas en este instante y me preguntan por su horóscopo el día de hoy. Bueno, vamos a ver qué me les pasa a mis personas solteritas y solteritos en este instante y qué se me les espera en un futuro más bien cercano y también el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tal vez en este momento te estás sintiendo como un poquito bajo energía por ciertos problemas y dificultades con alguien de tu familia, un entorno familiar o alguien que es muy allegado a ti. Esas personas contienden o han contendido contigo y bueno, la verdad es que no ha habido muy buenas noticias con relación a algo familiar, a una situación familiar. Pero las cartas me están diciendo que a pesar de que esto suceda, bueno, que ustedes tienen que mirar más como hacia afuera en este momento. Mirar que hay soluciones, mirar que realmente lo que les sucede a ustedes o a ti en este instante, en este momento, es producto de decisiones, es producto de actitudes y es producto de siembras que tú has tenido en determinado momento. Viene algo bueno, sí, algo espectacular para ti, pero tienes que no centrarte tanto en o sea, sí, solucionar los problemas y dificultades que tú estés teniendo, pero que también hay algo más, ¿ya?
hay personas o situaciones que también la están pasando mal y que muy seguramente necesitan de tu ayuda en este momento. Vamos a ver qué te espera a ti en un futuro más bien cercano. Bueno, la verdad es que hay algo que te va a desolucionar, hay algo que te va a como a romper el corazón a ti y eso te va a hacer a ti entrar en cierta depresión, en cierta cuestión. Hay cierto negocio o hay cierto trabajo, algo a lo cual tú tienes que prestarle atención en este momento porque es algo que al parecer no tiene o la suficiente información o los suficientes recursos o la suficiente experiencia y tú como que te quieres lanzar a algo, pero todavía está biche, ¿ya? Todavía está biche. Busca más información, prepárate, analiza, saca un buen producto de lo que tú quieres sacar. Ahí sí te va a ir bien. Bueno, no te me desesperes tanto, ya no te me acongojes tanto, porque pierdes tiempo, pierdes energía, pierdes muchas cosas en estar pensando como en cosas tan negativas y bueno, y pierdes oportunidades también para avanzar. Bueno, vamos a ver qué te dicen los ángeles el día de hoy. Te dice que el cielo te da el poder de sanar. No solamente a ti mismo, a ti misma, te da el poder de sanar a otras personas. Recuérdalo. Si tienes cosas pendientes con otras personas, conversaciones, procedimientos, algo que tú sepas que va a sanar a otras personas, hazlo, porque tal vez eso es lo que te está frenando en este momento, algo que tú estás aplazando, que prometiste a otras personas y que lo tienes que hacer ya, en este momento, en este instante, y también contigo mismo, contigo mismo. Cuidarte más física, emocional y espiritualmente. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio el día de hoy, que llega algo totalmente inesperado para ti. Llega algo que tú no esperabas, tal vez algún golpe de suerte, tal vez una herencia, algo que tú no estabas esperando o que no estás esperando. Bueno, viene algo totalmente maravilloso para ti. Pero recuerda, hay una promesa que tú tienes que cumplir, hazlo y de ahí se te desatrancan muchas cosas. Bueno, vamos a ver qué te dicen las hadas el día de hoy, que tú tienes todas las respuestas en tus manos y en tu corazón. Fíjate más bien en aquello que está... no te centres tanto en el problema, en la dificultad. No te centres tanto en eso. Céntrate más bien en las soluciones. Concéntrate en las soluciones y en ciertas cosas que tienes que soltar, ciertas cosas que tienes que cumplir para que las cosas se desatranquen en tu vida. Porque te veo un poquito atrancadito, un poquito atrancadita. Hazlo y verás que te comienza a ir mucho mejor y luego me cuentas, ¿vale? Vamos ahora con la lectura para las personas que en este momento me preguntan por su economía. Vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes con respecto al día de hoy. Tienes demasiadas dudas con respecto a ciertas inversiones, ciertos negocios, pero yo te digo que no es el momento, o sea, no vayas a tomar decisiones en momentos de ira, en momentos de demasiada incertidumbre o demasiada tristeza o demasiada alegría. Cuida muy bien ese emocionalismo tuyo para las cuestiones de las inversiones, porque te viene algo maravilloso, te viene algo bueno. Si tienes tantas dudas, bueno, averigua. Te están diciendo que confirmando, ya, los ángeles te lo reconfirman. Si tú vienes de una mala racha, de como que te arrastrabas por el suelo y contabas los centavos para poder completar tu pan de cada día, tus servicios, tu renta, todo eso ya se va a acabar para ti. Créetelo y créalo en tu vida, en tu realidad. Mira, te están diciendo por este lado el tarot egipcio el día de hoy. Bueno, esa es la carta de la temperancia. Te están diciendo que todo a su tiempo, todo a su ritmo, todo a su cosa, ¿ya? Pero viene algo totalmente bueno para ti, que no bajes los hombros, pero que sigas adelante. Tus hadas te dicen y te recuerdan que tu potencial es totalmente infinito. El límite es el cielo para ti, mi querido amigo y amiga de Virgo. Es el cielo, ese es el límite para ti. No lo dudes ni por un momento, no lo dudemos, porque yo también soy Virgo. No lo dudemos para absolutamente nada. Bueno, y vamos para adelante, que nosotros somos unos guerreros y unas guerreras y hacemos todo realidad. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes y para mí el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Recuerden que los llevo en mi corazón, en mis oraciones, que los quiero al infinito, así, al corazón los llevo y que los espero en una próxima oportunidad.